¿Qué tal? Hoy vamos a explorar una idea de verdad fascinante. Es una historia que se escribió para un niño, pero que nos hace ver las matemáticas de una forma completamente nueva. Así que por un momento olvidémonos de las ecuaciones frías que nos enseñaron. Esto es una mirada al álgebra como una herramienta para sanar. Y vamos a empezar con la pregunta que lo cambia todo, la que está en el corazón de esta idea. ¿Y si los números tuvieran alma? Solo con plantearnos esto, ya entramos en un camino distinto. Uno donde las matemáticas no son una ciencia abstracta y lejana, sino un lenguaje vivo del universo. Pero para entender bien esta nueva perspectiva, primero tenemos que reconocer la visión más común, la que esta historia llama la época del olvido. Y fíjense, aquí el contraste es brutal, ¿no? Por un lado, el álgebra, como la conocemos, una herramienta práctica, material, para contar monedas, para medir tierras, y por el otro lado está álgebra sanadora, que ve en los números alma, equilibrio, un propósito cósmico. Se perdió algo en el camino y ahora vamos a tratar de redescubrirlo. Y esto nos lleva a la idea central de toda esta historia, que al principio de todo, los números no eran solo cifras, sino que se entendían como entidades vivas, cada una con un propósito divino. A ver, empecemos con la variable x. En esta visión no es nada más una incógnita que hay que resolver. No, son las semillas de la verdad, y se representan como mariposas doradas que siempre están buscando la luz. O sea, cada x es una búsqueda de claridad. Luego está la variable y esta se nos presenta como las flores de la belleza. Son como rosas que crecen buscando el cielo y representan la armonía, la estética, la forma perfecta de las cosas. Resulta que la belleza tiene su propia variable. Y para cerrar el trío, tenemos a las constantes. Pero ojo, no son números estáticos y aburridos. Aquí son los frutos de la bondad. Son como manzanas dulces que nos nutren el alma. Son, digamos, el resultado tangible y bueno que nace cuando se unen la verdad y la belleza. Bueno, ahora la historia nos lleva a un viaje para explorar cómo los distintos campos de las matemáticas son como reinos elementales. Y vamos a empezar con el fuego, que es, ni más ni menos, el reino de la transformación profunda. En el reino del fuego es donde pasa la magia, el cambio alquímico. El crecimiento exponencial aquí no es una curva abstracta en una gráfica. Es la transformación de una oruga en mariposa. Es la matemática que nos ayuda a sanar el enojo y a potenciar el amor. Y miren esto, ¡qué maravilla! Esta es una fórmula sanadora del reino del fuego. Claro, no es una ecuación para resolver con calculadora, ¿eh? Es una metáfora superpoderosa de cómo la valentía, al enfrentarse al miedo, crea algo todavía más grande, el coraje perfecto. Pura alquimia emocional. Dejamos las llamas de la transformación y ahora ascendemos. Nos vamos al reino del aire, el dominio de la armonía y de los patrones universales. Aquí, las matemáticas no son solo curvas en un papel, son las danzas cósmicas de los ángeles. Son las que reflejan los ciclos de la naturaleza y, quizá lo más importante, el ritmo sanador de nuestra propia respiración. Esta frase de verdad que lo hace súper tangible. La idea de que nuestra respiración sigue una onda como una onda senoidal perfecta es una forma muy bella de conectar un concepto matemático que suena complicado con una experiencia personal que nos da calma. Es trigonometría que se puede sentir. Y del aire ahora nos sumergimos, nos metemos al reino del agua, que es el dominio del flujo, del cambio constante y gradual. Este es el reino del cálculo. Aquí, las derivadas miden la sanación momento a momento, como una herida que se va cerrando poco a poco. ¿Y las integrales? Las integrales acumulan cada acto de bondad, cada alegría, para mostrarnos cómo todo eso crece con el tiempo. ¡Qué metáfora tan bonita para una integral! Cada acto de bondad es una gota. Con el tiempo, todas esas gotitas se juntan y forman un río inmenso de paz. El punto clave es que el cálculo no es solo para medir velocidades, sino para entender cómo se acumula todo lo bueno en la vida. Y finalmente, para completar los 4 elementos, ponemos los pies en la tierra. Llegamos al reino de la tierra, que es el fundamento de todo lo demás. El reino de la tierra es el álgebra lineal, pura estructura e intención. Imaginen que las matrices son como cristales perfectos, donde todo encaja en una armonía organizada. Y los vectores dirigen nuestro propósito, como una abeja que vuela directo hacia una flor. Esta analogía del castillo de arena de verdad que le da al clavo, captura toda la esencia.
Cada pequeño componente, cada granito de arena tiene un lugar preciso y es necesario para que toda la estructura se sostenga. Así es como se manifiestan los sueños, con una estructura que los soporta. Ok, ya exploramos todos los reinos, toda la teoría, muy bonito, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y esto cómo se usa? ¿Cómo pasamos de la idea a la práctica para poder sanar? Pues aquí la historia nos presenta a un guía, el Triceratops. Y sus 3 cuernos simbolizan 3 principios súper importantes. Primero, el cuerno de la verdad. Hay que ver claramente cuál es el problema. Segundo, el de la belleza. Hay que visualizar la solución ideal, cómo se vería la salud perfecta. Y tercero, el de la bondad, el acto de amor para aplicar la cura. Es un mapa de trabajo simple, pero muy poderoso. Y aquí está, el método práctico que lo une todo. Es un proceso de 4 pasos que usa la sabiduría de los reinos. Con el fuego, identificamos el desequilibrio. Con el aire, cambiamos de perspectiva. Encontramos un ángulo nuevo. Con el agua, aplicamos el cambio poco a poco, gradualmente. Y con la tierra, hacemos que esa nueva realidad se vuelva permanente, sólida en nuestra vida diaria. Y la historia cierra con esta oración, que es como el resumen de toda esta filosofía. Es una petición, un deseo, para que podamos encarnar estas cualidades. La claridad de una ecuación, la calidez de la geometría del amor y, finalmente, la belleza del orden del universo. Así que, al final, esta exploración nos deja con una idea que resuena mucho. Quizá hemos estado escuchando mal todo este tiempo. A lo mejor las matemáticas no son solo el lenguaje con el que el universo habla, quizá son su canción. Y entenderlas de esta forma es aprender a escuchar la música.